Continuar con nuestra programación. A continuación vamos a desarrollar el taller intitulado Política de Drogas, Educación y Reducción de Riesgos y Daños. Nos acompañan en este presidium el licenciado Daniel Torres Nishizawa. Licenciado Daniel Torres Nishizawa, licenciado en Criminología, denme un segundito, especialista en Seguridad Pública, profesor en el Colegio Libre de Estudios Universitarios Campus Ciudad de México, investigador asistente en el Instituto de Estudios Criminológicos Transdisciplinarios y ECRIM. Asimismo, nos acompaña en esta mesa la licenciada Emma Rodríguez Romero. Bríndeme un aplauso, por favor. Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Padrón de Jóvenes que Investigan Jóvenes de la Universidad Nacional Autónoma de México con las líneas de investigación Uso y Abuso de Drogas Legales e Ilegales, Sexualidad, Cuerpo y Género. Activista en favor de los derechos humanos, principalmente promoviendo el derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la protección de la salud y reproductiva, el derecho a recibir servicios de atención para la prevención, educación, reducción de daños, el tratamiento, rehabilitación por uso de sustancias psicoadictivas, derecho a la protección social, derecho al desarrollo integral, por mencionar algunos. Ganadora del segundo lugar del Premio de la Juventud de la Ciudad de México 2017 en la categoría Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Fundadora de la Organización Estudiantil por una Política Sensata de Drogas, México, la cual busca impactar a los jóvenes en temas prioritarios como promoción y defensa de derechos humanos, educación sobre drogas, educación sexual y reproductiva y habilidades para la vida integrante de la mesa directiva de la Red Internacional Estudiantil para la Sensibilidad de Drogas y Policía, parte del Consejo Joven de la Ciudad de México, componente del Sistema para el Desarrollo, Participación, Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Personas Jóvenes de la Ciudad de México. Asimismo, nos acompaña en esta mesa el licenciado Arturo González Osorio. El licenciado es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Aragón en la carrera de Comunicación y Periodismo, miembro de Latinoamérica por una política sensata de drogas donde administra redes sociales, relaciones públicas y medios. Locutor invitado de Dispersa Radio y colaborador y ex reportero de revista Cáñamo, México. Sin más, cedo el uso de la palabra a la licenciada Emma, quien dará inicio a esta mesa. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo al profesor Daniel Torres. Para mí es un gusto y un placer poder dar esta plática, este taller a personas jóvenes, que justo también es como uno de los temas que a mí más me interesa, el taller de pares. Bueno, yo también soy joven aún, todavía, entonces podemos hablar el mismo idioma. En este sentido, yo les voy a hablar sobre el tema de política de drogas. Un tema bastante polémico en estos últimos años y meses, por lo cual en nuestro país hemos sufrido las consecuencias de políticas implementadas desde el prohibicionismo y no es tan claro lo que pasa dentro de las políticas públicas en nuestro país en torno a estos temas, al tema de sustancias psicoactivas, regulación, etcétera. Bueno, antes que nada, quisiera preguntarles rápidamente si saben algo sobre política de drogas, levante la mano, algo sobre el tema de drogas, qué está pasando, qué pasa con la regulación, en los últimos debates. Si alguien sabe, por favor, levante la mano. Ok, bueno, pues como nos acabamos de dar cuenta, también es un tema invisible, pero que realmente afecta a la seguridad, temas de salud y hasta de temas de derecho internacional, ¿no? En este sentido, la política de drogas en nuestro país ha estado encaminada a una política punitiva, una política que busca el combate a la producción, distribución
y consumo, lamentablemente, ¿no? En este sentido, hay otras experiencias, tanto positivas como negativas, ¿no? En el caso de Asia, de Medio Oriente, el tema de política de drogas es una persecución altamente violatoria a derechos humanos básicos, como el derecho para la vida o el derecho a la vida para las personas usuarias de sustancias, ¿no? Ahí hay situaciones en Filipinas muy graves para las personas que tienen alguna relación con el uso de sustancias, y bueno, en nuestro país no es muy fácil, ¿no? En este sentido. De pronto nosotros creemos que la política de drogas es este combate que se tiene que hacer a todo el proceso de producción, y bueno, una de las características que tiene nuestro país es que somos un país productor, no un país usuario o consumidor. No, eso está muy de lado. Somos un país que produce amapola, que produce metanfetamina, anfetamina y bueno, también cannabis, ¿no? Pero básicamente nosotros somos el productor de opio a nivel mundial, el tercero. Y el opio, bueno, ¿qué es el opio? Es la base de la heroína y de la morfina. Eso también es importante señalarlo. De pronto nosotros escuchamos la palabra droga y la asociamos a algo muy negativo o algo que crea problemas. Y realmente en la misma etimología de la palabra droga significa veneno o cura dependiendo la dosis. Entonces es increíble que de una sustancia o de una planta que es la amapola puede salir tanto una sustancia ilegal como es la heroína, como también una sustancia que ayuda a los dolores y ayuda también a minimizar el tema o el impacto que tienen ciertas enfermedades de dolores crónicos para las personas. Entonces, es difícil de pronto tener como cierta posición en este tema respecto a qué sí y qué no, ¿no? En ese sentido, lamentablemente, desde los años 30, en Estados Unidos inició el tema de la prohibición y de la guerra contra las drogas. Pero realmente, ¿qué significa estar haciendo este tipo de políticas? No era tanto un combate a la guerra contra las drogas o contra las drogas, sino realmente era un tema de política de exclusión racial, social, y también un tema de control. Como saben, Estados Unidos siempre ha buscado tener el control a nivel mundial y encontró dentro de este tema una panacea para poder entrar a los países productores, en este caso México, Colombia y hasta políticas de Centroamérica. Entonces se inicia en los años 30 este tema de la prohibición. También hay como muchos mitos y verdades. De pronto se dice que las personas que iban a Estados Unidos a trabajar, que venían de México, eran los que llevaban la marihuana y que bajo estos influjos cometían diversos delitos, ¿no? Cosa que era mentira, sino más que cometer delitos o estas situaciones, lo que pasaba era que el gobierno quería empezar a poner un alto a este tema de los braceros y la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos, y entonces pues formuló como este tipo de mitos sobre las personas que fumaban marihuana. Y lo mismo pasó con las poblaciones negras, con el crack. También necesitaban criminalizar a esta población en Estados Unidos, entonces hacen todo este tipo de campañas publicitarias y programas y políticos para empezar como a segregar cada vez más. Y de hecho Estados Unidos actualmente es el país que tiene mayor población carcelaria, ¿no? Entonces de ahí viene toda la política que se empezó a estructurar y diseñar, y de ahí salió también a nivel internacional. Hay convenciones que pueden ustedes checar en la ONU, en lo cual se estipula por qué se va a prohibir las sustancias psicoactivas y cuáles sustancias se van a prohibir. De pronto es un poco ambiguo, ¿no? Recuerdo que en otro foro un chico preguntaba que por qué era ilegal la marihuana si se había demostrado que había 0 muertes por su uso, pero como el tabaco seguía siendo legal y regulado cuando se había demostrado que había tenido tiene muchas repercusiones a la salud pública, ¿no? Entonces, que él no entendía. Pues no es lógico
pero no es lógico por una cuestión que obedece a temas políticos, económicos y sociales, si lo quieren ver así. Realmente el tema también de la prohibición inicia por estos factores de poder o de opresión. Por ejemplo, la industria algodonera no quería que se empezara a regular el cáñamo, porque no solo la cannabis se utiliza para fumar, también tiene usos industriales. Entonces el hilo de cáñamo es más duradero y tiene como varios usos, ¿no? Se pueden hacer zapatos, bolsas, etcétera. Entonces la industria algodonera está también teniendo ahí en su lobby esta situación de las sustancias. Entonces inicia todo este tema de la prohibición, de las convenciones. Estados Unidos tiene una gran intromisión en estos tratados y acuerdos firmados en la ONU para que empiece a haber totalmente una prohibición y un oscurantismo en el tema de la información sobre sustancias psicoactivas, ¿no? Entonces, pues México tiene que adoptarlo. En algún momento en el gobierno de Lázaro Cárdenas las sustancias eran legales. De hecho, las sustancias psicoactivas en algún momento de nuestra historia fueron legales, ¿no? Hasta la cocaína. Entonces, la heroína, etcétera. Y había en las boticas y a los niños se les daba para el asma, y hay muchas situaciones en las cuales los usos históricos también, la historia nos puede ayudar mucho para comprender nuestra actualidad, o sea, no la olviden, ¿no? Y también en temas políticos y en diseño de políticas públicas. Entonces, pues de pronto empieza este velo de la prohibición. Obviamente empieza a haber toda una campaña mediática para que las personas empiecen a ver de manera negativa el uso de sustancias, para que empiecen a ver de manera negativa la producción, etcétera. Aunque, bueno, como es bien sabido, de pronto en la Segunda Guerra, en la Guerra de Vietnam, México, en este triángulo dorado muy famoso que está Sinaloa, Chihuahua y Durango, donde se producía la mayor parte de cannabis y amapola, pues bueno, en algún momento cuando hubo esta situación, México firmó un pacto ahí medio bajo el agua con Estados Unidos, que los militares iban a producir opio para llevarles morfina y heroína a los soldados que estaban en Estados Unidos. Una situación un poco de doble moral también, pero bueno, inicia esta prohibición y México la tiene que adoptar. Y bueno, no solo México, sino a nivel internacional, empieza toda esta campaña mediática para desinformar a la población. De pronto las investigaciones, tanto científicas sociales, empieza a haber una tendencia a por qué se tienen que prohibir las drogas, y esto también no viene del lado científico, sino viene del lado político, ¿no? Y económico, porque también la guerra es totalmente un factor económico para Estados Unidos. Estados Unidos, su economía es hacer armas y estar todo el tiempo combatiendo y haciendo intervenciones militares. Entonces, para Estados Unidos fue totalmente un negocio redondo, porque así podía tener como control de ciertos países y aparte seguir generando esta guerra, ¿no? Los combates armados contra el crimen organizado, los cultivos, el trasiego, etcétera, ¿no? Entonces fue perfecto. Y bueno, se siguieron estos años, de pronto hubieron repercusiones o seguimos teniendo repercusiones justo en los países donde hubo mayor intromisión. Aquí tuvimos varios iniciativos, por ejemplo, una reciente, la iniciativa Mérida, que se metió cierto número de armas con un chip y que esas armas iban a ver dónde iban a estar, pero al final esas armas se perdieron y mataron gente. Entonces, ahí también es un tema importante sobre cómo Estados Unidos ha tenido, pues sí, este impacto, y lamentablemente llegó un punto de quiebre en nuestro país, que fue en 2006, con la guerra contra las drogas, y bueno, ahí empezó a tenerse un combate ya frontal y México se declaró en guerra, pero en una guerra interna contra los grupos criminales,
pero más que haber una erradicación del consumo, una erradicación del cultivo, hubo una fragmentación de estos grupos criminales. Entonces la política de nuestro país empezó a replantearse si realmente era la manera correcta. En este sentido, a nivel internacional, México, Guatemala y Colombia pidió a la ONU una sesión especial, que fue la UNGAS 2016 en Nueva York, que yo tuve la oportunidad de estar ahí y le tocó estar a Enrique Peña Nieto. De pronto Enrique Peña Nieto no quería ir porque él no fue el que la pidió, sino fue Felipe Calderón, pero realmente se pidió esto por todos los muertos que había tenido como consecuencia estas políticas prohibicionistas y estas políticas de seguridad que realmente no se habían diseñado o no se habían diseñado con un enfoque en derechos humanos y de género. Lamentablemente era una política que estaba buscando no sé qué, porque jamás iba a terminar o jamás se iba a terminar el uso de sustancias y menos la producción. Eso es una cuestión también hasta cultural de nuestro país. Nuestro país es el país número 1 en tener plantas enteógenas a nivel mundial, entonces es un poco extraño, ¿no?, cómo se reformuló eso, pero bueno, sabemos que son fines políticos y económicos. Entonces se pidió que se reorganizara el tema de política de drogas, no solo de cannabis, sino de todas las sustancias. Y bueno, estuvimos en Estados Unidos, se habló y básicamente se trajo una nueva ley a México con el presidente que trataba de que fueran 28 gramos, la aportación mínima. Y bueno, también en nuestro país hemos tenido como ciertas iniciativas que han buscado regular las sustancias, ¿no? Y bueno, el presidente trae esto, no es una cuestión también política favorable para su partido y en general para su propia administración, entonces se desecha, se queda en el congelador y se sigue teniendo la misma política punitiva. A lo largo de ciertos años, me parece que a partir del 96 empezaron a plantear políticas que tuvieran otro enfoque a la prohibición, que fueran políticas que buscaran regular la cannabis o políticas que tuvieran un tratamiento diferente a las personas con algún uso problemático. Eso también es importante decirlo, solo el 10% de las personas que usan sustancias psicoactivas tienen un problema, el 90% no, son totalmente funcionales. De pronto eso también nosotros no tenemos como cierta información porque, bueno, pues sí hay mucha desinformación, estigma, prejuicios morales, que eso también es parte de las mismas políticas. O sea, las políticas tienen un impacto no en un año, en 5, puede tener impacto hasta en 50 años. Entonces, estas políticas que iniciaron en los 30 siguen teniendo repercusiones y y yo me incluyo en la educación que tuve, también en la propia escuela, tenía esta visión prohibicionista, ¿no? Entonces, que gente que usa drogas es un drogadicto que tiene que estar en la cárcel, lo tienen que exterminar, y las personas que no usan drogas son las personas que tienen que estar como en el lado bueno. Entonces por eso es importante tener estas políticas y militarización y todo esto. Y no es cierto, o sea, la evidencia nos ha enseñado que no es así. Entonces ustedes, como una nueva generación que va a entrar a los temas de política de drogas, que eso es importante, que tienen que saber, porque es ahora lo que está moviendo muchas cosas a nivel mundial, porque ahora Estados Unidos es el país que tiene mayor regulación en sus estados de cannabis, y de hecho la industria del cannabis cotiza en la bolsa. Entonces este cambio de paradigma está fuerte y está trayendo otras consecuencias. Bueno, en fin. Entonces, a lo largo de estos años, México ha tenido estas iniciativas, no pasan y se quedan en el congelador. Pues es que también es un asunto de pronto de una cuota política, porque muchas personas, ahorita ya se va disminuyendo esa brecha, pero muchas personas anteriormente tenían como esta idea de que las drogas son malas y que las drogas no tienen que llegar a sus hijos, a nuestros hijos. ¿No? Pues en el sexenio de Calderón un poco ese era el lema, que las drogas no lleguen a tus hijos. No solo llegaron las drogas, sino llegaron las balas. Entonces justo eso también es importante señalarlo. A veces cuando nosotros tenemos que ver los costos que sucede en la implementación de cierta política, tenemos que implementar la evaluación. Pues, a lo largo de estos años, evaluando las políticas de México que ha tenido en el combate y en la guerra contra las drogas, ha sido más las personas que han muerto en un combate frontal o por homicidio que las personas que han tenido algún problema o muerto por el uso de sustancias psicoactivas.
Entonces, lamentablemente también es un tema económico. El tema, ¿dónde queda todo ese dinero que pasa con la producción de sustancias psicoactivas? No sé si alguna vez han visto en las noticias que se decomisó 2 kilos de opio. Eso no sucede, pero obviamente pasan y pasan los kilos de opio. Y ese es dinero, o sea, es muchísimo dinero. Y eso también, la corrupción y el tema de cómo se enfrentan las autoridades a ese tipo de, ¿cómo decirlo?, como comercio ilegal, es complicado, es difícil, ¿no? Ahorita se está planteando regular la cannabis como primera sustancia, pero nosotros somos partidarios que se regulen todas las sustancias. Yo sé que puede ser un poco extraño que se diga eso, que pronto cómo se va a regular la cocaína, cómo se va a regular la heroína, pues lamentablemente no están reguladas y están usándose. Y hay mayores riesgos, y hay riesgos también para la salud de las personas usuarias, ¿no? De pronto también decían como estos argumentos de si se regula la cannabis, la gente se va a enloquecer y va a tener que usar los servicios públicos y entonces nuestros impuestos, bla, bla. No, no es cierto, o sea, realmente tenemos un grave problema de azúcar, que también el azúcar es una sustancia psicoactiva, de obesidad y de diabetes. Y ese sí es un grave problema de salud pública. Pero ahorita, si yo quiero, me compro 3 cocas, 2 gansitos, unas papas, y nadie me va a decir nada. Entonces ahí también viene el libre desarrollo de la personalidad. Y hay muchas cosas que tenemos que ir como una por una quitando las hebras para realmente darnos cuenta que es el hilo que mueve todo este tema de la política de drogas. Lamentablemente México, pues ahora en esta administración se plantea una nueva reorganización sobre el tema de drogas, pero todavía no ha entrado como en la agenda prioritaria del Ejecutivo, entonces sigue toda como en el congelador de nuevo y entonces sigue habiendo este tipo de problemas que tenemos de persecución a personas usuarias, sobre todo a jóvenes, la criminalización, sigue habiendo problemas de inseguridad, sigue el crimen organizado teniendo mayor dinero, mayor presupuesto. Entonces es un tema más allá de que nos guste o no el tema de las sustancias y tengamos prejuicios, se tiene que hacer algo, ¿no? En este sentido, pues bueno, hablando un poco como, o sea, son grandes rasgos, porque realmente el tema de política de drogas o la historia de la prohibición es enorme, o sea, hay tesis doctorales sobre esto, porque pues es un tema que impacta y ha impactado a lo largo de la historia no solo al país, sino al mundo entero. Y bueno, también en este sentido, por ejemplo, en Colombia, ¿qué pasa con la política de drogas? ¿Qué pasa con la política de drogas en Guatemala? Justo porque estos países también se unen a México para pedir como esta sesión especial en la UNGAS. Pues bueno, también no es nada, bueno, espero que no sea nada ignorado lo que pasó anteriormente en Colombia con los cárteles de drogas, ¿no? Y como Colombia ahora, para cuando tú vas a Colombia, hay estos perros buscando los explosivos, ¿no? Pues ahí llegó un tipo de ataque terrorista y la situación de paramilitares y eso también es muy, muy fuerte. Y lamentablemente no se puede trabajar en un tema de política de regulación porque también sigue Estados Unidos teniendo cierto poder, no solo en el tema de migrantes, sino en todos los temas que trate Latinoamérica, siempre va a estar la intervención de Estados Unidos. Y eso también, ¿no? De pronto luego nosotros pensamos qué pasa con la política de drogas de otros países. Bueno, también ahí está Uruguay, que empezó y que contra todo reguló la cannabis. Bueno, está el tema también de Portugal, está el tema propio de Estados Unidos, que eso también es un poco ambiguo, o sea, el país que empezó la prohibición ahora es el país que tiene totalmente regulado y que pagan impuestos y que ya no tienen problemas tipo de con los dealers o con los vendedores de cannabis, sino que ahora tú puedes accesar a una tienda totalmente legal, muestras tu credencial porque ya eres un adulto, que eso también te da cierto poder la regulación. Cuando tienes un mercado ilegal no sabes quién compra y quién no, ¿no? Entonces tanto un menor de edad puede adquirirlo como un adulto. Y en un mercado regulado, pues bueno, un adulto con su credencial va y entra a la tienda y tranquilamente escoge la cepa que quiere.
y paga. Y esa tienda paga impuestos y esa tienda genera empleos. Entonces, en este sentido, pues sí, es un poco escabroso el tema porque, por ejemplo, en Colorado hubo tanta recaudación de impuestos y que ya no sabían qué hacer con el dinero. Y entonces empezaron a regresárselo a las personas. Como que el SAT recaudó tanto impuesto que dice, ay, tengan, les voy a regresar casi el 100% de sus impuestos porque tenemos mucho dinero. Y es lo que sucedió y está sucediendo en Estados Unidos. Y bueno, en la otra parte, Canadá. Canadá también está ya regulando el tema del cannabis y no solo como también edibles, ceras, toda la parafernalia, todo el tema que sale de esta planta o de esta flor, bueno, ya lo están regulando, ¿no? Se dieron cuenta que había un mercado gris y que mejor que fuera ilegal este dinero y que se perdiera en un hoyo negro, que mejor lo recaudara el gobierno, ¿no? Y los impuestos. Y bueno, esas como las historias de éxito en el país del norte. Y bueno, ¿qué pasa en México y en Centroamérica y Latinoamérica? Historias de terror y de horror que siguen teniendo impacto dentro de nuestra política, dentro de nuestra sociedad, etcétera, ¿no? O sea, de pronto nosotros podemos creer que sí es malo, pero entonces, ¿cómo estos países desarrollados están teniendo totalmente una reconfiguración diferente hasta su propio mercado de sustancias psicoactivas? Y bueno, eso es como un poco, igual yo busco como darles un panorama muy amplio porque veo que casi no o no sabían sobre el tema de sustancias psicoactivas y bueno, también hablar que no solo es la cannabis y también hablar un poco de la doble moral de nuestro país, lamentablemente. De pronto en una fiesta seguramente con alcohol va a haber alguien sacar cocaína y nosotros vamos a de pronto decir, ah, sí, claro, me voy a dar un pericazo y cosas así, pero no sabe realmente cuál es la cadena de producción de esa sustancia, cómo llegó a esa mesa, ¿no? Entonces, qué mejor que abogar y pensar en una política que ayude a regular esa sustancia que si bien de pronto decían, ¿por qué la gente consume drogas? Y eso creo que le va a tocar a mis otros dos compañeros, pues las sustancias producen placer, o sea, no vas a usar algo que no te guste, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, también el éxito, y no solo el éxito que tienen en nuestra actualidad, sino el éxito que han tenido a través de muchísimos, muchísimos años y culturas y civilizaciones anteriores, siempre ha habido uso de sustancias psicoactivas, entonces de pronto la moralidad en curso obedece a un sistema sí, moralino, prohibicionista, que parte de una política que busca más que el beneficio del bien común, busca el beneficio de ciertos sectores económicos, legales e ilegales. Entonces, pues bueno, es momento de replantearnos si esta es la política que queremos o realmente queremos que haya una transición importante para nuestras generaciones. Y bueno, les dejo con el licenciado Daniel Torres, que nos va a hablar más del tema sobre reducción de riesgos y daños, justo para que no piensen que la cocaína y el alcohol es la mejor opción. Bueno, pues muchas gracias por venir, muchas gracias a todos y a todas. Pues antes que nada, quisiéramos agradecerle a nuestro director por abrir estos espacios, a todas las personas que hacen posible este evento. Muchas gracias a los profesores y a las profesoras que vinieron. Y como nos comentaba la licenciada Emma, pues estamos ante una nueva etapa, le podríamos decir. No sé si supieron, yo creo que hace 2 meses, en el mes de mayo, pues como lo plasma la Constitución, el nuevo gobierno federal, en su Plan Nacional de Desarrollo, hizo explícita, por un lado, el reconocimiento del fracaso de la guerra contra las drogas, la estrategia de guerra, y por otro lado, ante ese reconocimiento, expresó pues que lo mejor era levantar esa prohibición. Entonces, bueno, primero que nada, si la estrategia de guerra es obsoleta, si la prohibición, la abstinencia no son la vía, pues nos preguntamos, no solo las personas que consumen drogas legales o ilegales, sino la sociedad en general, porque pues todos sufrimos los embates de esa guerra que cada mañana veíamos en los periódicos que iba escalando, ¿no?
primero era un brazo, luego era una pierna, luego eran cabezas, luego eran 5 cabezas, entonces nos afectó a todos. Entonces, ante este fracaso, pues decimos, ¿qué sigue, no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? Entonces, surge esta propuesta, como lo pueden ver acá atrás, la estrategia de reducción de riesgos y daños. Antes de explicarles qué es la estrategia de reducción de riesgos y daños, pues quisiera explicarles sus antecedentes. Me volteo un poquito para ver. Es que me siento muy político. Entonces, los antecedentes de la guerra contra las drogas. Primero que nada, de la estrategia de reducción. Primero la guerra contra las drogas, ¿no? Como les acabo de explicar. Luego, esta guerra contra las drogas se basa en el prohibicionismo, ¿no? Y por lo tanto en la abstinencia. Recordarán ese anuncio de vive sin drogas, ¿no? Que decían, no las consumas. O sea, no te drogues, ni poquito, ni nada, o sea, nada. Son malas, y lo único que hacen es destruirte el cerebro, ¿no? Había unos comerciales muy duros, ¿no? Donde la gente se moría y salía el monito y todo mal, con su calavera en la playera. Entonces, a nivel mundial, ese es como un antecedente de la guerra contra las drogas. En nuestro caso latinoamericano, pues es doble, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como recordarán de sus clases de historia, fuimos conquistados, fuimos sometidos, que aunque hayamos tenido una independencia y aunque hayamos tenido una revolución, pues seguimos sometidos, ¿no? Ya en estos momentos al gran capital, ¿no? A la gran corporación. Entonces, como 3 antecedentes más, pues está esa exclusión social a la que estamos sometidos como latinos y latinas, la pobreza y la desigualdad, ¿no? Un gran problema que en realidad, pues, por lo menos desde la criminología, muy pocas personas se han tomado la molestia de explicarlo, ¿no? Porque también, si hablamos desde este punto de la criminología, pues el que es consumidor de drogas, problemático o no problemático, ya automáticamente sí, criminal, ¿no? Delincuente. Revisen al hombroso. Entonces, ¿qué es la reducción de riesgos y daños? Pues la reducción de riesgos y daños la podríamos considerar pues como una estrategia, como una política, como un marco lógico. El núcleo de la reducción de riesgos y daños es minimizar los riesgos negativos, los riesgos negativos del uso de drogas, ya sea a un nivel de salud, a un nivel social, a un nivel económico. Es decir, evitar que el consumo de drogas vaya más allá del daño normal que ya se tiene, como comentaba la licenciada, pues como el que tenemos por tomar Coca-Cola, por comer azúcar, tabaco, alcohol, ¿no? Que son legales, y nadie las critica, ¿no? Entonces, la reducción de riesgos y daños, la estrategia de reducción de riesgos y daños, aparte de que busca minimizar esos daños, como pueden ver en la diapositiva, es también desde no tener prejuicios hacia las personas que consumen drogas, hacia las personas y hacia el hecho de consumir drogas, ¿no? Del acto de consumo de drogas. Entonces, esta estrategia de reducción de daños es lo que busca. ¿Dónde podemos implementar la reducción de riesgos y daños? Bueno, primero sus objetivos. Como objetivo principal es reducir la morbimortalidad, es decir, reducir la muerte por uso de drogas y la enfermedad por uso de drogas, ¿no? O sea, podemos consumir la sobredosis, ¿no? Lo que se conoce como la sobredosis, pues nos orilla a la muerte, nos arriesga a la muerte. La enfermedad, ¿no? El consumo excesivo de cocaína daña las vías respiratorias, entre muchas otras cosas. El uso de heroína, ¿no? Infecciones en los brazos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, reducir esta morbimortalidad es el primer objetivo, el más importante, ¿ok? El segundo objetivo es reducir o minimizar el deterioro social, porque, bueno, no vamos a preguntar aquí si consumen drogas o no, pero seguramente en algún momento de sus vidas, por ahí, por donde ustedes quieran, escucharon no sé, a mi amigo lo detuvieron por consumir drogas, ¿no? Me vi sospechoso, no consumo drogas, pero simplemente no me veo como una persona normal y fui detenido, ¿no? O fui detenido y aparte extorsionado por la policía. Esa es una parte, ¿no? Falta esa violencia en el norte del país hacia indígenas, hacia personas que transitaban por cualquier lugar y fueron sometidos por las fuerzas del orden, ¿no? Entonces, ese es otro objetivo, ¿no? Disminuir ese deterioro social. Perdónme que me volteé.
Luego, mejorar la calidad de vida de las personas. La droga existe, no la vamos a eliminar, ¿no? Y hay personas que consumen drogas que precisamente la consumen por este placer, no tienen un consumo problemático. Sin embargo, son consumidoras, pero al momento en que son consumidoras son automáticamente estigmatizadas, criminalizadas. Entonces, es como si legalizaran el alcohol, ¿no? O si ilegalizaran el tabaco. Hay personas, ahora sí puedo decir que ustedes fuman y toman, que lo hacen por gusto y les gusta fumar en la calle. Les gusta tomar en la calle, pero está prohibido, pero les gusta tomar en sus casas, ¿no? La banquetera. Entonces, es como si nos dijera, está prohibido, ¿no? Y todo aquel que encontremos fumando en la calle tabaco, pues va a ser detenido, por no decir abusado de cualquier manera. Entonces, intimidado, exactamente. Entonces es mejorar esa calidad de vida, que tengamos la certeza o la seguridad de poder consumir. Sabemos que estamos consumiendo, sabemos que estamos ante un riesgo, pero poder consumir, o sea, ya ahorita podría decir consumir tranquilamente y se oye muy extraño, pero sí consumir tranquilamente, así como cuando vamos en la calle y nos fumamos un cigarro, o cuando estamos en nuestras casas, en el bar, en donde ustedes quieran, tomando tranquilamente. O sea, no estamos con ese pánico como el que tienen las personas que consumen drogas. Entonces, como cuarto objetivo está, favorecer la accesibilidad de las personas a la red asistencial y de recursos comunitarios. Vuelvo a lo mismo, ya existe la droga, entonces ya si hay un consumo, si reconocemos que hay un consumo no problemático, pues también cuando nuestro consumo se vuelva problemático o cuando tengamos alguna inconveniencia con este consumo, muchas gracias, pero creo que no está prendido, ahorita lo prendo, ¿no? Entonces, si yo tengo, perdón, entonces, si yo estoy consumiendo y tengo alguna consecuencia con ese consumo, que yo pueda ir con toda la libertad a pedir mi asistencia sanitaria, ¿no? Porque es como en el caso de los hombres violados, existen los hombres violados, ¿no? Pero no van a denunciar porque al momento en que tú vas a denunciar como hombre que fuiste violado, o sea, aparte de que vas a ser revictimizado, vas a ser burlado, ¿no? Entonces, si tú vas como consumidor de drogas y tienes algún problema, o sea, que puede haber muchísimos problemas por el consumo de drogas, y que tú puedas ir con tu problema a pedir esa asistencia con toda la libertad, con toda la seguridad. No les digo que la calidad de la atención sea la mejor, pero que tú vayas con esa libertad a atenderte. Entonces, como quinto objetivo, incrementar la retención del tratamiento. No hemos escuchado en las noticias o leído en los periódicos de el anexo, ¿no? El famosísimo anexo, donde las historias del anexo son macabras, ¿no? Son terribles, ¿no? De entrada, pues todos sabemos que ¿qué dice? Me anexaron, es que te metieron al anexo, pero a base de golpes, a la fuerza. O sea, no es de yo quiero atender, no es de que te vas a atender, ¿no? De entrada. O sea, ya ahí tenemos el primer problema. Luego, ya que estamos anexados, ¿qué es ese sometimiento del cuerpo, ¿no? En algunos casos te rapan o duermes en el piso o tienes una cama pero sin colchón, los compañeros te extorsionan, el padrino te maltrata, etcétera, etcétera, etcétera. Esas acciones pues generan que no quieras estar en el tratamiento, o sea, que no quieras estar anexado, ¿no? De entrada, la palabra anexo sí se oye ya, en estos contextos que hemos conocido, ya se oye muy dura. Entonces, que cuando un problemático de drogas y se quiera atender, pues que esa atención sea lo más humana posible. Porque si no te anexan, está Oceánica, pero ¿cuánto te cuesta Oceánica? ¿No? O sea, ¿quién de aquí de verdad podríamos pagar un Oceánica u otra intervención de mayor calidad, ¿no? Porque Oceánica está en el norte del país, a la orilla del mar, pero ¿cuánto te cuesta? Entonces, que quien tenga ese consumo pues pueda acceder al servicio de salud por un lado, pero en ese servicio de salud o en ese tratamiento contra el consumo problemático, pues que es un tratamiento completamente humano, con una atención de calidad, con una comprensión. No justificamos el consumo, pero que se comprenda por qué se está consumiendo y también, pues si una persona tiene la voluntad de irse a atender, pues que tenga la mejor atención y se quede
a terminar su tratamiento, o sea, no que se escape, no que pues mueva todas las estrategias para no estar en el anexo, porque ahí sufre, ¿no? En pocas palabras. Y ya, por último objetivo, el respeto a los derechos humanos, que pues no necesitaría explicación, pero justo en estos momentos el tema de los derechos humanos cobra muchísima importancia por el consumo de drogas, por este tema del aborto, por este tema de la liberación sexual. Entonces, el tema de los derechos humanos es un tema nuevo que ya debe de estar implícito en todos nuestros actos, ¿no? Todo lo que llevamos a cabo debe ser con base en el respeto a los derechos humanos. Más ustedes, bueno, en la generalidad aquí son criminólogos o criminalistas, ¿no? Criminólogos o criminólogas. Sin embargo, bueno, ustedes en esta posición que están o en esta formación que están teniendo, pues el respeto a los derechos humanos debe ser el doble, ¿no? Porque van a tratar con delincuentes, ¿no? Con internos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el respeto a los derechos humanos debe estar implícito en todas sus acciones. Ahora sí, ¿en qué contextos puedo implementar la reducción de riesgos y daños? Por un lado, y muy importante para ustedes, en el contexto penitenciario. O sea, porque entrar a ser detenido, ser procesado y ser sentenciado no es sinónimo de alejarse de las drogas. O sea, hay un consumo interno. O sea, las personas en la prisión, bueno, sí, las personas que están en situación de reclusión, pues siguen consumiendo drogas. O sea, no es nuevo, no es un secreto que adentro se vende y se compra droga, se vende, se compra y se consume drogas, ¿no? Entonces, si ya sabemos que existe eso, pues hay que diseñar estrategias para las personas en situación de reclusión para que ese consumo sea lo más seguro posible. Ya ustedes desde sus trincheras se encargarán de ver, bueno, por qué hay drogas en la prisión, ¿no? Eso ya es otro tema, pero ahorita las hay. Las hay y se tiene que hacer algo. Entonces, el contexto penitenciario es muy importante, muy importante de atender. Luego, bueno, yo recuerdo cuando estudiaba en la licenciatura que un profesor me dijo, bueno, yo era director del reclusorio varonil y di condones. O sea, di condones, repartí condones por todas las celdas y me vieron mal. O sea, él estaba haciendo una estrategia de reducción de riesgos y daños encaminados a la sexualidad de los internos. Y la gente se quejó de que por qué hacía una apología al sexo entre varones, ¿no? En un reclusorio, o sea, triple estigmatización. Entonces, reducir riesgos y daños en un enfoque de drogas en la prisión no debe de ser mal visto. Al contrario, ¿no? Se está atendiendo ese problema para ese sector. Pero les digo, eso ya son puntos de partida para ustedes que están formándose, para todos y para todas, ¿no? Les digo a ustedes los estudiantes porque se tienen que titular en algún momento. Luego, el contexto escolar, pues este es el más conocido, ¿no? Y creo que hablar de la escuela o de la educación, pues también le damos mucho peso a la educación, ¿no? ¿Qué dicen? No se invierte en seguridad, pero que se invierta en educación, ¿no? Como si fuera una receta. O sea, sí es muy importante el contexto escolar, pero tampoco es la panacea. Sin embargo, cuando estamos en el contexto escolar, sí es necesario, y no solo en el contexto primaria, secundaria, donde el estudiantado son como esponjas, sino en todos los niveles. O sea, porque ahorita con la licenciada les preguntó quién sabe de drogas, ¿no? Y nadie, o sea, seguramente sí saben, ¿no? O sea, también. Pero es precisamente esta inseguridad, este miedo a ser señalado, ¿no? No sé, no recuerdo en qué salón, pero yo les pregunto, ¿quién consume drogas? Con toda seguridad, y levantaron una mano, y automáticamente esa persona que levantó la mano fue así como, ¿es en serio? ¿Es en serio, Anaí? ¿Consumes drogas? Y Anaí, no se llama Anaí. Sí, sí, consumo drogas y todo. ¿Pero por qué lo haces? ¿Estás mal? ¿Tienes problemas en tu casa? Amiga. Entonces, el contexto escolar no es la panacea, les digo, pero es un punto también muy importante, porque si a ustedes les dan esta información siendo criminólogos y siendo criminólogas o criminalistas, pues ya de ahí pueden partir a diseñar estrategias, a diseñar investigaciones o simplemente a cambiar nuestra actitud, ¿no? Hacia las personas que consumen drogas, hacia las drogas mismas y hacia el consumo de drogas. Y ya por último, y también los tres son muy importantes, en el contexto de ocio nocturno, ¿no? Porque es donde más consumo de sustancias legales o ilegales hay, ¿no? O sea, todos
todos cuando salimos, o en su gran mayoría, pues cuando salimos nos echamos una cerveza, un cigarro, las personas que consumen drogas consumirán la sustancia, pero ¿se acuerdan de este accidente del BMW blanco? Sí recuerdan, ¿no? O sea, súper accidente. O sea, la persona del ballet parking, lo más sensato, sin una formación de reducción de riesgos y daños, lo más sensato hubiera dicho, señor del BMW blanco, usted no puede manejar en esas condiciones, ¿no? O sea, usted no puede. Sin embargo, no lo hizo y ya saben los resultados. Entonces, estaba en un contexto de ocio nocturno, sin embargo, estar en ese contexto no quiere decir que estemos seguros, ¿no? Entonces, estas estrategias de reducción de riesgos y daños en el ocio nocturno, pues no pedimos que esté el del ballet parking ahí cuidándonos que no tomemos, sin embargo, tener a la mano información sobre el consumo de drogas en estos ámbitos, porque les digo, es donde más se consume. No, ustedes sabrán, hay un país donde sí hay como un alcoholímetro antes de salir, o sea, cuando abandonas el lugar, un alcoholímetro donde si tienes el grado permitido, pues órale, te puedes ir, ¿no? Si no, te piden un taxi. Entonces, el ocio nocturno, les repito, es un contexto muy importante donde se pueden hacer muchas estrategias, porque les digo, o sea, no solo se consume alcohol en las fiestas, ¿no? Es el consumo de drogas y también el consumo nocturno y el contexto de ocio nocturno y el contexto de fiesta, ¿no? Son lugares donde hay que reforzar la implementación de la reducción de riesgos y daños, ¿no? Les digo, para alcohol o para drogas ilegales. Ahora, ¿cómo se pueden aplicar estas estrategias? Pues son varias, yo les enumeré algunas. Como es un tema relativamente nuevo, o sea, la reducción de riesgos y daños se genera en los 80s, es relativamente nueva. Y se ha hablado en la ONU de ella, se ha hablado mucho en España, en Portugal, en Canadá, en Estados Unidos, aquí en México, pero como que todavía no nos ponemos de acuerdo. Pues bueno, sabemos que el manejo de los conceptos en cualquier campo del conocimiento es una estira y afloja, una montaña rusa, ¿no? ¿Quién está de acuerdo? ¿Quién no está de acuerdo? Yo digo que es una estrategia, yo digo que es una política, yo digo que es un marco lógico, yo digo que es una práctica normal, etcétera, etcétera. Pero estos que ven acá atrás son los programas como tal para reducir la riesgos y daños. El primero, me voy a ir como en sentido del reloj, programas de asistencia sociosanitaria, que son los centros de acogida y los centros de consumo higiénico. Esta estrategia el centro de acogida es generalmente o principalmente para las personas que ya tienen un consumo problemático, pero que también se encuentran en situación de exclusión social, ¿no? Lo que aquí en México podemos ver como las personas que andan en situación de calle, ¿no? El homeless. Entonces, el centro de acogida es, como su nombre lo dice, la recepción del individuo o de la individuo, o individuo, no sé. Hay que tener mucho, les digo, los conceptos, ahorita hay que tener mucho cuidado. Entonces, se acoge a la persona y se les da comida, se les da techo, se les da ropa, y los centros de consumo higiénico, les digo, ya hay un reconocimiento del uso, entonces, para que no andes inyectándote heroína con cualquier persona o con tu grupo de personas en la calle, bueno, exactamente, se les otorga jeringas, ¿no? Por ejemplo, o en ese caso, o se les da dosis específicas para que no sufran el síndrome de abstinencia, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una primera estrategia. O sea, quizá ahorita las estrategias que yo les mencione digan, no, pues eso es imposible, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hacer eso en México? Todo el mundo se va a estar drogando en la calle, ¿no? Los centros de acogida van a ser fiestas, ¿no? Afters. O sea, existen esas estrategias, no hay que limitarnos a decir, no, aquí en México no se puede, ¿no? Son varios puntos donde podemos incidir, y sí hay, pero necesitamos más, necesitamos que también la gente reconozcan su consumo y que asistan, ¿no? Acuérdense el objetivo, que tengamos una asistencia sanitaria. Entonces, ¿cómo vamos a asistir al centro de acogida? Pues alejándonos de esa estigmatización. Luego, el servicio de análisis de sustancias es más que nada saber o conocer qué contiene esa sustancia que compramos y que queremos consumir, porque la misma ilegalidad orilla a que vayamos a lugares a comprar donde no tenemos una certeza de que se está comprando, aparte de
que el narcotráfico es una empresa, bajo una lógica capitalista de acumulación de la riqueza. ¿Cómo puedo acumular más riqueza en esta lógica de capital o de empresa? Reduciendo costos, ¿no? Y si yo para hacer una metanfetamina necesitaba, no sé, ciertos ingredientes, bueno, puedo ahorrarme más dinero y ponerles otros ingredientes, sean los que sean, porque por eso mismo las drogas no están reguladas. Entonces, este servicio de análisis de sustancias es conocer de qué está compuesta tu sustancia y con base en ese conocimiento saber si la consumes o no, para evitar precisamente la muerte o para evitar intoxicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en México hay un servicio de análisis de sustancias. En España hay un análisis en España tiene 2 servicios de análisis de sustancia o más. En Estados Unidos, DanSafe, en Portugal, en Colombia, en Argentina, en Ecuador. O sea, es algo que no tan nuevo y ya se están implementando. Luego, los programas de sustitución. El programa de sustitución es, bueno, si tú eres consumidor de cierta droga, bueno, sustituir ese efecto que te da esa droga por otra, ¿no? Quizá para minimizar los riesgos, ¿no? Pueden ser, bueno, cualquier tipo de drogas, ahí ya, dependiendo de las interacciones y de la droga que tengamos. Luego, la intervención de proximidad, que es actividades en la calle, ¿no? Por ejemplo, en las personas en situación de calle, pues ir con ellas y platicarles sobre este tipo de estrategias, cómo tener un consumo más seguro, ¿no? Las personas que se encuentran en situación de calle es muchísimo más difícil, primero hacerlas entender que pues, su consumo es riesgoso, ¿no? Y dejen que hacerlas entender, pues ellos también no es de, bueno, me dijeron que ya no me inyecte con la heroína de los 3 que se acaban de inyectar, voy a comprar otra. O sea, tampoco van a invertir todo en su nueva jeringa. Sin embargo, esta actividad de proximidad, a mis alumnos siempre les digo, no, pues salgan a la calle, ¿no? Hagan campo, no vean todo desde la ventanita del avión, hay que salir y conocer, y ya que se conoce también incidir, en este caso en las personas en situación de calle. Luego, la atención sanitaria básica y atención al VIH y a las enfermedades de transmisión sexual. O sea, no quiere decir que porque consuma drogas yo automáticamente voy a tener una enfermedad de transmisión sexual. Sin embargo, puedo estar bajo los efectos de la droga y así incrementar mi riesgo de tener alguna relación sexual insegura, ¿no? El VIH es lo mismo, pero también el VIH, la hepatitis, se incrementan con esto que les digo del intercambio de jeringas, ¿no? O sea, imagínense si todos nosotros nos intercambiáramos, usáramos una jeringa, ¿no? Pues se hace todo un caldo ahí de enfermedades. Y bueno, la distribución de parafernalia higiénica. Estos servicios de análisis de sustancias que les comento que hay en México y en muchas partes del mundo, aparte de que analizan sustancias, hacen esta distribución de parafernalia médica. Es decir, en el consumo de cocaína, pues la cocaína generalmente, pues ¿cómo se consume? ¿No? Pues con un billete, ¿no? Ya todos sabemos lo antihigiénico que es tan solo el billete, ¿no? Está en manos de todos. Ahora imagínense inhalar mediante un billete. Entonces, la distribución de esta parafernalia podría ser, bueno, no consumas con un billete, te vamos a dar un popote, ¿no? O sea, sí, sonará chistoso, pero no sé ustedes qué prefieran, ¿no? Si yo consumiera cocaína, yo estaría encantado de que me dieran un popote a inhalar en el billete que me dieron en el metro, ¿no? O sea, por eso les digo, ahorita podría ser un poco chistoso, ¿no? Qué novedoso, ¿no? Pero va a llegar un punto donde esto va a tener demasiada importancia y debe de estar muy bien diseñado. Y ustedes como criminólogos y criminólogas deben de también apuntar sus investigaciones a esto. Porque ahora sí que me voy a escuchar muy payas, pero este es el futuro, ¿no? Porque antes los criminólogos y las criminólogas que decían, yo quiero ser policía, ¿no? Y el policía en la estrategia de prohibición, pues ¿cuál era su labor? Reprimir, ¿no? Entonces ya los criminólogos y las criminólogas deben voltear a otro lado y ver dónde pueden incidir en este tipo de temas. Y bueno, estos son, les digo, algunas estrategias, existen otras, o tienen otros nombres. Ya para finalizar, pues nada más hagamos esta reflexión de que el reconocimiento de la inutilidad de la estrategia de guerra es solo el primer paso, ¿no? Es solo el comienzo. Este nuevo avance debe de estar acompañado forzosamente de una
no estigmatización de las personas, del consumo de entrada, y no ni una criminalización de las personas que consumen. O sea, estos dos componentes son esenciales para poder dar el siguiente paso, ¿no? Y un respeto a los derechos humanos, obviamente. Entonces, si de entrada tenemos estas tres variantes, y hay más, si de entrada tenemos estas tres variantes sobre la no criminalización, no estigmatización y el respeto, el avance y la conformación de una política de drogas va a ser más óptima, ¿ok? Entonces, les digo, como criminólogos, como criminólogas, como criminalistas, ustedes también pueden incidir de esta manera y de entrada, para poder incidir, deben de sacarse ese chip de consumidores, es sinónimo de criminal, ¿no? Y de muchas otras cosas. Entonces, acuérdense, no criminalizar, no estigmatizar, respetar los derechos humanos y bueno, eso sería todo. Ok. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Estoy en lugar de una compañera que tuvo un problema de salud. Le mando, si no está viendo, le mando mucho apoyo. Y bueno, me gustaría primero complementar algunas cosas que dijeron mis compañeros. Emma comentó de las convenciones. Esas convenciones están en internet, son las convenciones de la 1 del 61, del 73 me parece, y del 88. Ahí dicen cómo se mueve o cómo se ha movido la regulación, porque antes de la guerra de opio en 1890, la regulación de sustancias era local. Cada país elegía como su forma de que iba a regular o no regular sustancias. A partir de la guerra de opio, que fue, si no saben, entre Inglaterra y China por el control del mercado de opio internacional, se comenzaron a hacer esas convenciones desde antes de que la ONU naciera, cuando era la Liga de las Naciones, para regular las sustancias. Y algo que dijo aquí el maestro Daniel fue que en las cárceles en México aún ahorita no es raro ver sustancias adentro. Pues esto viene desde la época del porfiriato, desde atrás, desde la cárcel de Belém y Lecumberri se vendían sustancias psicoactivas adentro. De hecho, está muy bien documentado que entrabas consumiendo, ¿qué te gusta? Cocaína y salías consumiendo morfina. Es parte de esa escuela que hay adentro de consumir sin importar los demás. Y bueno, ya pasando a mi tema, yo como me presentaron, fui reportero y aún soy parte del movimiento canábico, fui reportero de Cáñamo y les vengo a hablar un poquito sobre reducción de riesgos y daños referente al cannabis o marihuana. Y antes que nada me gustaría aclarar que no estoy incitando el uso, sino de que viendo que el uso va a haber, eso es un hecho, va a haber uso, lo queramos o no. Así que creo que mostrar como que la abstinencia es lo mejor, como que cuando uno prueba una sustancia y piensa que la abstinencia ya no es posible, comienzas a sentirte como culpable de haber consumido y vas a bajar tu autoestima, va a haber más problemas. O sea, yo lo que quiero decir es que si van a consumir, no consuman a lo güey. Así que comenzamos con todo lo que quería saber de la marihuana y temías preguntar. Qué bonito. Bueno, el género Cannabisae evolucionó hace 28 millones de años. El cannabis y su hermano lúpulo se separaron hace 19 millones de años en la meseta del Tíbet en China. De ahí su uso se expandió a Europa, 6 millones de años, India, Los humanos utilizamos la cannabis desde hace 2000 años para uso religioso y psicoactivo, como cáñamo hace 10.000 años y como tratamiento médico hace 3000 años. Lo anterior del génesis del cannabis se obtuvo mediante el análisis de 150 muestras de polen de plantas que vivieron en esa zona hace millones de años y se pudo obtener estos números. Para que lo busquen, está bastante interesante. El artículo es de McParland, acaba de salir, es de junio, creo. No, mayo. Y los demás son hallazgos arqueológicos. Como podrán imaginarse, encontrar este tipo de hallazgos es bien complicado porque obviamente se quemaba
en cuestión religiosa, psicoactivo, se quemaba, pero pudieron recolectar algunas partes que no se quemaron y encontraron que tenían rastros de cannabinoides que salen del THC. Y bueno, en México no es nada nuevo, comenzó en 1492. Llegó por Colón en 1492 con 80 toneladas aproximadas de cáñamo. Y como era un producto de primera necesidad de Nueva España, quisieron meterla a nivel nacional. Esta información es de varios libros, entre ellos el de García Vallejo, 2015, es buenísimo para que quieran leer un poquito más del tema. Cuando llegó aquí a Nueva España y ya se logró plantar por ahí de 1530, 20 años después llegaron algunas noticias de aquí de Nueva España a España, de que los indios estaban consumiendo el cannabis como algo fuera de lo que es cáñamo, que como lo decía mi compañera, es para hacer hilos, para hacer papel, para hacer cuerdas, telas para las velas de los barcos, y no lo estaban fumando. ¿Y por qué lo hacían? Básicamente porque tenían una cultura, o tienen una cultura, esos pueblos originarios, de consumir plantas para curar sus males. Y llegó estas enfermedades, si recuerdan las clases de historia con la conquista, y dijeron, no, pues, ¿con qué nos curamos? Pues con una planta de ellos, que nos dan cannabis. Y ahí comenzó una segmentación porque los españoles consumían vino, consumían opio, bueno, opio no, vino, consumían un poco cocaína después de un tiempo, desde que se descubrió que era bastante bueno por ahí de 1800. Pero ahí se logró una segmentación del consumo. Los indios consumían marihuana y los de burgueses consumían las demás. Y era así, era una droga para soldados, para gente inculta. ¿Por qué? Porque eran los que siempre hacían motines, pero pues no eran porque fueran malas personas, sino porque a nivel social estaban súper oprimidos, como incluso más que ahorita. Y en el siglo XVIII y XIX los europeos recuperaron los usos medicinales y quien comenzó todo fue la reina Victoria. Fue la primera que utilizó la marihuana y bueno, primera de alta sociedad, y de ahí se extendió y de ahí, como dijo Daniel, se podía vender en boticas, se vendía en casi todos lados la marihuana. En el siglo XX comenzó a prohibir con ideas clasistas y de saneación social. En 1917 la Constitución, un doctor Rodríguez, me parece que se llamaba ese gran humanista, fue el primero que dijo, vamos a prohibir las drogas heroicas, se le conocían en esos años, como la marihuana, como el opio, y ahí comenzó la constitucionalización de la prohibición. Bonito título. Y después, de 1939, como decía Emma, llegó, bueno, antes de esto se creó la Castañeda. Ahí iban todos los que tenían estos problemas psiquiátricos y muchas personas que decían que eran consumidores de marihuana. Entonces, un doctor, que era el director de la Castañeda, llamado Leopoldo Salazar Viniegra, comenzó a investigar de que por qué decían estas personas que eran violentas por consumir marihuana. Lo que descubrió fue que en muchas de las notas que decían que la marihuana era la droga que consumían otras personas que fueron violentas, no fue el catalizador, sino fue más como el descontento social u otras sustancias o un caso de esquizofrenia. De hecho, en el libro El mito de la marihuana, escrito por él, bueno, no es libro, es artículo, relata este tipo de investigaciones de cómo se había manejado y criticaba mucho la idea de los medios de criminalizar a los usuarios y de hacer pensar a la sociedad que la marihuana era algo malo, era totalmente diabólico y no tenía nada de bueno, como diferente a lo que miles de años se pensaba y otras civilizaciones también pensaron. Y esto logró que Lázaro Cárdenas regulara la sustancia en 1940 con el reglamento de toxicomanías. Y después, presión de Estados Unidos, obviamente ellos estaban muy metidos en la guerra contra las drogas y dijeron, ¿saben qué? No, si no tiran este reglamento de toxicomanías, no les vamos a entrar medicamentos. Lo lograron y de ahí se
decía Lázaro Cárdenas en esos años que esta cancelación iba a ser prohibicional. Llevamos un rato y sigue esa cancelación. Después, como dijo Emma, en el 61 llegó la ONU con sus tratados y convenciones, y así comenzó lo que conocemos como la guerra contra las drogas en el 61, y aquí en México pasó de ser un tema de salud pública a ser un tema de seguridad en 1947. En el 75, Países Bajos permitió las coffee shops. Sí, las permitió. Sí, son lugares donde usted, cualquiera que tenga mayoría de edad, puede ir y consumir marihuana. No puede consumir alcohol, no puede consumir ninguna otra sustancia, solo marihuana. En el 99, California permite el uso medicinal y 2016, Colorado. Como sabemos, los que comenzaron la prohibición ahorita ya quieren abrirse al cannabis. Y podemos aquí ver… Del lado izquierdo es una página de un libro de hace 2000 años que narra los usos medicinales del cannabis. Y este es algo de finales del siglo XVIII, siglo XIX, que decía un ungüento milagroso del cannabis. Y esto de la izquierda es el cartel de marihuana, es parte de la propaganda que hizo Estados Unidos y otros gobiernos en contra del cannabis. Y del lado derecho vemos a Villa echándose un buen porrillo. ¿Por qué? Porque los soldados en la revolución fueron los principales impulsores del cannabis. De hecho, eso fomentó mucho el estigma hacia la planta, diciendo, oye, como los soldados que matan tantas personas, pues porque consumen, por eso matan. Ok. ¿Cannabis o marihuana? Bueno, el nombre científico de la planta es Cannabis sativa L. Se le conoce como weed, como hierba, como pelirroja, yesca, cáñamo, y hay de varios tipos. Como lo vimos, como lo vamos a ver, perdón, hay cáñamo que se le conoce, que lo puedes encontrar hasta en el Walmart, se llama hemp. El hemp se utiliza desde semillas, tallo, para hacer las telas. Las semillas son muy buenas para proteína. Ruderalis es un uso más industrial. Casi siempre mezclan cáñamo con ruderalis para que crezcan mejor en climas fríos. Ruderalis es como vino de Rusia y es un nombre que se da casi una cepa silvestre que crece en esos parajes bastante complejos. Y las que conocemos, la sativa y la índica, que fueron descritas por Jean-Baptiste Lama en 1785. Y bueno, marihuana son las flores de cannabis secas, molidas, quemadas y vaporizadas para obtener sus efectos psicoactivos. Y es un mito, o sea, todos tienen su propia historia por qué le llamamos marihuana a la marihuana, pero no hay nada puesto. El primer punto de marihuana aquí en México me parece que es de 1600, 1700, no estoy tan seguro. Lo que ven ahí a la derecha es un joven echándose un porro, ahí supongo que en la Merced, donde era un barrio netamente consumidor, porque era un barrio netamente de clase obrera. Bueno, muchos que han investigado sobre cannabis o que tienen como la semillita de investigar dicen, es que es índica, es que es sativa. Eso no existe. O sea, ya la planta lleva 19 millones de años cruzándose y unos simios primates dijeron, oigan, esto me pone chido, esto se puede utilizar para tal cosa, vamos a cruzarlas. Y es un problema ahorita encontrar una marihuana, incluso en el mismo cultivo puede haber diferentes efectos de la marihuana. Así que lo mejor que les digo es, prueben si quieren, si no, no hay problema, pero no se basen en lo que otra persona diga de la planta o del efecto que tiene. No lo vean como una regla. Es como si dicen que dos hermanos gemelos son 100% iguales. No. Este es cáñamo. De hecho, si lo pueden ver, se parece mucho a las cepas que había ahí en Periférico. Un tallo largo, ¿por qué? Porque varias generaciones dijeron, oye, entre más tallos más grandes podemos sacar más material para hacer tela, para hacer papel, para hacer un montón de cosas, y por eso se seleccionaron las cepas que tuvieran esta característica.
Y lo que sigue es cannabis. Esto es marihuana, me parece que es un cultivo en Canadá, creo. Si ven, tienen las flores más grandes, incluso hasta se llegan a doblar un poquito, por lo mismo de que las flores está toda la resina de la marihuana y para uso recreativo, para uso medicinal, entre más resina, mejor, porque significa más cantidad de medicina o de producto. Esta es como una idea errónea que tienen de la planta de Sativa indica. Esto, varios biólogos dicen que sí, varios biólogos dicen que no, pero yo al que le creo dice que no. Así de beberse es como casos muy bonitos, porque esto es muy difícil de encontrarlo en el mercado negro, por lo mismo de que en el mercado negro les vale. Para ellos es un producto más y la gente va a seguir comprando más del derecho, que es más barato, más del izquierdo. ¿Cómo debe de verse? Del lado izquierdo. Si se ve del lado derecho, lleva años ahí metida, quién sabe dónde. Puede tener hongos, puede ser metida incluso en tambos de gasolina. Ha habido casos de personas que fuman y que tienen intoxicación. ¿Por qué? Porque lo metieron en tambos y al ser una planta va a absorber los residuos de gasolina y se lo van a fumar. Bueno, vamos a la parte aburrida, bueno, bonita y aburrida a la vez. La planta tiene 400 químicos aproximadamente, cada día se descubren más, entre fitocannabinoides, terpenos, flavonoides, son como lo básico. Y hasta el momento van 66 tipos de cannabinoides, pero dos son los de mayor cantidad dependiendo la especie, dependiendo cómo crece, dónde crece y la mano del cultivador. El más conocido, el que van a encontrar como el malo de la película, es el tetrahidrocannabinol, delta 9. El THC es el efecto psicoactivo de la planta. Muchos dicen que entre más tenga, más potente es. No estoy tan seguro de eso. Es antiinflamatorio, analgésico, antiemético. Antiemético es de que ayuda a que no vomites, por eso ayuda mucho a las personas. Este es el cannabinoide que ayuda a las personas que tienen cáncer. ¿Por qué? Porque las quimios, no sé si han visto, que les dan muchas ganas de devolver el estómago, de vomitar. Este cannabinoide es el que lo mantiene al raya ese impulso de vomitar. Anticanceroso es debatible, pero ha habido casos de que tipos de cáncer son susceptibles a este cannabinoide. La cepa más potente en el mercado estadounidense es la Godfather OG, tiene 34% de THC. Para que se den una idea, aquí en México lo que más llegamos a tener son 17, 18. ¿Por qué? Bueno, porque allá tienen un mercado que oficial, bueno, legal, que permite y que busca tener variedades para todos, tanto para personas que necesitan mucho THC, para personas que necesitan otros cannabinoides. Así que si les dicen, es de que se crea, es que ahorita hay sustancias, cepas más potentes de marihuana, sí las hay, pero también hay otras de otro tipo que tienen otro tipo de cannabinoides y no tanto THC. O sea, es la variable que te dan este tipo de mercados, las cosas bonitas del capitalismo. El CBD es el que les van a pintar como el bueno de la película. Y la verdad, hay un estudio hecho hace poco por un grupo de psiquiatras que dicen que el THC tiene más propiedades medicinales que el CBD. Pero el CBD es el que ahorita es legal aquí en México. Bueno, legal es un decir. Hay una reforma en el 2015 que dice que este puede entrar y el otro no. O el otro no, pero si tienes un permiso carísimo, sí puedes pasar. Por eso es medio molesto ver que la gente siga viendo el CBD como el bueno cuando la combinación de los dos o de los 66 son los verdaderos curadores, no solo este CBD. Tiene bajo nivel psicoactivo, sí es psicoactivo, muy poco. Este no es adictivo, el THC sí es adictivo, pero es una adicción muy simple que se va a detener en 21 días de abstinencia. El problema es que el síndrome de abstinencia, bueno, pues puede llegar a ser molesto. Insomnio, irritabilidad, lo mismo que te puede dar con el café, es muy parecido al THC. Lo que sigue es All Together Now, y es algo que ya está muy bien estipulado, que significa que todos los cannabinoides, toda la
moléculas de la planta funcionan como un solo. No sugiero, o si tienen un problema de salud, no dividirlos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su función. Por ejemplo, se vieron casos de que cuando hay pacientes que necesitan THC, les meten THC con CBD y funciona mucho mejor porque entran mejor al sistema nervioso central y tienen efectos más provechosos a su salud. Así que ahí está Wilson Poe del 2018 por si les interesa la lectura. Bueno, vamos a pasar al hashish. El hashish es 900 años después de Cristo. Lo consumen mucho en comunidades árabes aún. Y de aquí podemos decir que vino la satanización de la marihuana. Porque como habrán aprendido en clases de historia, en las cruzadas el catolicismo quiso borrar del mapa al Islam y los árabes del Islam consumían mucho esto. Entonces de ahí salió la prohibición religiosa y católica de la marihuana, diciendo que esta sustancia, como era consumida por esos adoradores del diablo, entre comillas, era lo que causaba todo el mal en el mundo. El porcentaje de esto es del 20 al 60% de THC. Es bravo, es muy complicado. Si va a ser su primera vez consumiendo cannabis, que no sea esto. ¿Por qué? Esto es muy potente y puede llegar a ser muy abrumador para algunas personas. ¿Qué más? Son las glándulas, los tricomas, los pelitos que tiene la marihuana. No sé si lo vieron en anteriores diapositivas que se le veían unos vellitos. Esos vellitos es el hashish, bueno, no resina. Son las glándulas de producción de fitocannabinoides. Y esto es el hashish. Ya digo. Ahí está, cómo no. Es el hashish. Lo sacan, hay varias formas. La manera más común y que hacen en África es le pegan un tambor cubierto con flores de marihuana y lo que sale el polvito lo reúnen, lo presionan y salen esas pastillas. Bueno, pastillas entre comillas, es pasta, es una forma de pasta. Se movió. Ahí está. Los comestibles son medio complejos porque les pueden decir que este comestible no va a pegar, que tal vez sí pegue, tal vez no pegue. Es que es muy difícil, es dependiendo el proceso que lleve la persona y el cuidado que le tengan para que pegue o no la planta. Así que si es su primera vez, repito, no consuman, o si van a consumir, no consuman comestibles. ¿Por qué no consuman comestibles? Porque pueden llegar a ser muy fuertes y su efecto dura de 6 a 8 horas. Y bueno, es a lo que vamos a ir un poco. De hecho, los extractos y los concentrados es lo más nuevo. Apenas aquí es muy poco conocido en México, pero ya lo hay. Y lo que les digo es, si es su primera vez, no consuman esto. ¿Por qué? Porque es muy potente. Esto va al 60% al 90% de THC. Súper, súper, súper potente. Y se consume así. Se calienta esa parte de cuarzo, si no lo dijeron. Esa parte de cuarzo y van a poner el concentrado de marihuana que básicamente es un producto hecho a partir de marihuana y butano. El butano, si no lo haces bien, puede tener rastros de butano y puedes consumir butano y planta, las dos cosas, y eso no es lo que buscamos. Es lo malo del mercado negro, que todos lo hacen como se les dé la gana y hay personas que no tienen el cuidado de esto. Así que si ven un concentrado que no luzca como alguno de estos o negro totalmente, no lo consuman. Por favor, es que tienen mucho butano y les va a hacer un efecto que no quieren. Incluso si son susceptibles, puede ser que tengan que se les cierre los bronquios y puedan morirse. Así que no lo hagan, por favor. Y esto es lo último de concentrados. Esto es lo que van a vender en farmacias cuando Cofepris saque los reglamentos. Estos son muy utilizados por personas que necesiten un tratamiento de epilepsia y demás. ¿Por qué? Porque sí permite una dosificación. 5 gotas, te van a hacer 5 gotas el día 1 que el día 15. Así que es raro encontrarlos y son muy caros. Van aquí en México de 4,500
más el permiso, más todas las trabas legales para traerlos. Me decía una abogada que una de sus pacientes, una cliente de ella, necesitaba uno de estos, pero alto en THC, gastó 80,000 pesos para traerlo, más lo que costaba el producto. 80,000 solo es la inversión inicial, o sea, es bastante injusto para personas que necesiten de esto y que no pueden esperar a la ley para consumirlo. Es bastante ilógico. Y bueno, efectos, relajación, euforia. De hecho, los indios le conocían como un regalo de la diosa Shiva para dar placer y felicidad al mundo. Hablo de los Vedas hace 3,000 años, un poquito menos. Ojos rojos porque es dilatador de las venas, por eso sube la frecuencia cardíaca. Personas que tengan problemas de corazón no consumen. Así, no consuman, se pueden morir. ¿Por qué? Porque va a abrir las venas, entonces el corazón va a tener que bombear más sangre para llenar el espacio que hay en esas. Así que es ahí la taquicardia de muchos cuando consumen marihuana. La boca seca porque detiene el THC. Lo que hace es que parte del efecto es a nivel corporal, no solo la cabeza. La boca la va a secar, ¿por qué? Porque detiene la producción de saliva. Mareo. Leopoldo Salazar Viniegra describía el consumir marihuana como que tu sistema, todos tus sentidos se tratan de adaptar a los golpes, entre comillas, sensoriales que puede tener la planta. Bueno, que te puede dar con la planta. Ansiedad, pues si te pasas de línea, el CBD quita la ansiedad y el THC da ansiedad. Es a donde le digo, la planta es sabia, para que la dividimos. Una sustancia produce ansiedad mientras la otra la quita. Y sociabilidad, que se puede confundir mucho por estar borracho, pero es menos agresivo. Pérdida de memoria a corto plazo, sí, eso está más que fundamentado. Falta de precisión en movimientos, por eso no se puede consumir cuando hayas consumido poco tiempo antes marihuana. Pero el problema, por ejemplo, de que he escuchado que es en un pachecómetro, no es como el alcohol. El alcohol me parece que está en el cuerpo unas 48 horas, me parece, y el cannabis va dependiendo del uso, de un mes a 90 días, dependiendo del uso. Así que imagínense, comieron un pastelito, se la llevaron suave, y 2 días después te para el pachequímetro y te encuentra este residuo de THC en sangre o en orina. Dicen, pues te llevan al torito aunque no hayas consumido ese mismo día. Por eso es bien complicado tener un pachecómetro y es algo que estoy muy en contra de lo nuevo que sacó Olga Sánchez Cordero. Y bueno. La pálida. Creo que todo el que haya consumido cannabis le ha dado ese palidez, ahora sí, de la cara. ¿Por qué se da? Por el THC. Lo que hace el THC es que baja la glucosa en sangre y la presión. Así que si te pasas de la línea, tienes una hipoglucemia tamaño monstruo y puedes vomitar, sentirte re mal, tener paranoia, palidez, obviamente, pues se le llama la pálida, vómito y pérdida de conocimiento. Cabe mencionar, nadie se ha muerto por cannabis. Así que si tienen esto, lo mejor que pueden hacer es tranquilizarse, pensar que consumieron una sustancia y conocer la sustancia. Eso es un decir porque y bueno, que es, como lo dije, relajarte, sentarte. Si no puedes mantenerte sentado porque te sientes muy mal, dile a un amigo. Por eso yo recomiendo siempre ir a parejas a fiestas, porque tienes a alguien que te cuide y que no te va a hacer nada. Espero. Comer dulce es esencial. Si se puede comer antes de consumir cualquier sustancia, es lo esencial. Comer dulce, ¿por qué? Porque sube tu azúcar en sangre y los efectos disminuyen. Si puedes consumir CBD, eso es muy complicado, lo sé, pero eso reduce mucho la paranoia y los efectos corporales. Y si tu amigo tiene la pálida, no lo dejes solo, recuéstalo y pon los pies en alto. ¿Para qué? Para que la sangre se vaya a la cabeza y vaya poco a poco regresando a la normalidad.
Y si va a vomitar, acomódalo de lado. No quieren acabar como el baterista de Led Zeppelin que se murió por vomitar mientras se fue una super borrachera y que se murió por, exacto, por vomitar y estar boca arriba y se le fue a los pulmones el vómito. Lo recomiendo. Y bueno, reducción de daños, ¿cómo van? ¿Cómo podemos reducir los daños del cannabis? Porque no es una sustancia inocua, no lo es. Eso está, pero clarísimo. Cuando le digan, esta sustancia no genera daños, sí generan daños. Ya ahorita voy cómo reducirlos. Primero, a mayores de edad. Como dicen muchos de que genera un bajo nivel cognitivo si lo consumen antes de los 25 años, es 50-50. Hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no, pero uno no quiere estar en el 50 que dice que sí. Así que traten de alargar el tiempo de su primer consumo, entre el más grande, mejor. Conócete. Creo que es lo ideal para todo tipo de sustancias, saber cómo tu cuerpo reacciona. Si no sabes cómo tu cuerpo reacciona, media dosis o un cuartito de dosis para ver lo que hace en tu sustancia, porque nadie sabe. Si hay 400 sustancias nuevas cada año, ¿cómo van a saber cómo reacciona? Primero, no consumir si no sabes si es nueva, es lo ideal, pero tratar de conocerte por ejemplo, les dije que si tienen un problema de corazón, no consumir marihuana, ese es el tipo de información que necesitan. Si van a consumir LSD, tratan de entender que es una sustancia, como dice como un amigo biólogo, un monstruo totalmente diferente. Así que busquen información de cómo es esta sustancia. Yo también les daría ese tip. Chequen en internet, ahorita que hay el internet y que hay información para echar para arriba, eh, conocer las sustancias antes de consumirlas. Perdón. Ya, como les dije, acelerar el ritmo cardíaco, comer antes, no mezclar, eso es fundamental. Lo que decía mi compañera de meter cocaína con alcohol, se produce una molécula bastante dañina al hígado y te puede generar cirrosis de la mitad de tiempo si tienes un tipo de condición en el hígado. Así que no mezclar nada. Así es así una regla que pueden poner en su casa o en su escritorio, no mezclar nada. Por favor. Bueno, lo mejor que pueden hacer para reducir los daños es usar papeles sin color, no fumar. Fumar tiene algún monóxido de carbono, tienes ceniza que va a entrar a tus pulmones, no fumar. Lo ideal es en bongs porque el agua de los bongs limpia estos residuos. Y si quieren gastar, la vaporización es lo ideal porque obviamente ahí no tienes combustión. Es la pura agua de la planta, no produces combustión, todo está relativamente bien. Para evitar malos viajes con comida canábica, la regla general es un cuarto, esperar 45 minutos y ver cómo reacciona tu cuerpo. Regresamos, entender tu cuerpo y saber cómo reacciona con las sustancias. Si no sientes un efecto, un cuadrito más, pero nada más, o sea, poco a poco, porque hay personas que piensan que es un porro, van a las islas de Ceú, y les venden una galletita y la galleta se la comen completa y dicen, no, pues no me pasó nada, le compran otra, se comen otra, en 45 minutos, no va a ser agradable eso. Bueno, perdón. Y en concentrados no consumir un DAP si es su primera vez y menos al rojo vivo, eso es un hecho, no rojo vivo, ¿por qué? Porque al poner el extracto les va a entrar el vapor súper caliente y van a dañar su garganta. No lo hagan. Además de que el efecto es muy fuerte porque ahí cambian otros fitocannabinoides. El THC se degrada a 185 grados. Si te pasas esa temperatura, vas a tener otro cannabinoide mucho más potente, mucho más analgésico y eso te va a dar una pálida mucho más rápido. Si es el concentrado de color negro, no consumir, no lo hagan en serio. Y así debe de verse y así es una dosis de normal.
La mitad de eso sería como lo ideal. Para terminar, la legalidad aquí en México sigue siendo ilegal, tienes que tramitar un permiso. Las únicas dos cosas que tienes que tener para tramitarlo es que seas mayor de edad y mucha paciencia, porque se tarda meses en contestarte y en que termine esto. El cultivo es prohibido, el cultivo significa narcotráfico, aun siendo una planta. Posesión simple, menos de 5 gramos, 5 gramos, 5 kilos de narcomenudeo y más 5 kilos. Pero yo no he visto un policía con una balanza, así que tómenlo como un consejo, pero luego sí, hay mucha arbitrariedad en la ley. Aunque la ley dice esto, como le dije, hay mucha corrupción. Hace poco un compañero fue detenido, le dio unas vueltas, lo intimidaron, pero logró salir pagando 800 pesos. En caso, no consumir cerca de hospitales y de escuelas. ¿Por qué? Porque eso le sube más a tu pena. Y pues esas son nuestras redes sociales. Si tienen dudas, aquí estaremos respondiendo algunas. Gracias. Muchas gracias a los tres ponentes. Por cuestiones de tiempo solo podemos realizar 3 preguntas. Si alguien del público quiere formular alguna pregunta dirigida a alguno de los 3 ponentes. ¿No? Todo clarísimo. No se grabó, ¿eh? No se grabó. Bien, pues vamos a hacer entrega de los reconocimientos a nuestros 3 ponentes. Muy amable, muchas gracias. Hemos llegado así a la conclusión de esta jornada del tercer Congreso Nacional.